Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yadmadiyasya Yato Nyaya Itarastas Chartesu Avinyanswara Tena Brahma Hridayadi Kavaye Muyanti Yatsurayaham Tehovari Mridanyata Vinimayo Yata Trisargo Mrisa Damna Suena Sadanirasta Kuhakan Satyam Paramandi Mahi. Oh mi Señor Sri Krishna, Hijo de Vasudeva, oh personalidad de Dios omnipresente, a ti te ofrezco mis respetuosas reverencias. Yo medito en el Señor Sri Krishna porque Él es la verdad absoluta y la causa primordial de todas las causas, de la creación, conservación y destrucción de los universos manifestados. Él está directa e indirectamente consciente de todas las manifestaciones y es independiente, pues no existe ninguna otra causa más allá de Él. En el principio fue únicamente Él quien impartió el conocimiento védico en el corazón de Brahmaji, el ser viviente original. Él hace que hasta los grandes sabios y semidioses se engañen, tal como a uno lo confunden las representaciones ilusorias del agua que se ve en el fuego o de la tierra que se ve en el agua. Únicamente debido a Él, los universos materiales, manifestados temporalmente por las reacciones de las tres modalidades de la naturaleza, parecen reales, aunque son irreales. Por consiguiente, yo medito en Él. El Señor Sri Krishna, quien existe eternamente en la morada trascendental, la cual siempre está libre de las representaciones ilusorias del mundo material. Yo medito en Él, pues Él es la verdad absoluta. Narayana Namaskritya Narayan Chaivam Narotamam Devi Saraswatim Vyasam Tato Hayanudiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es el verdadero medio de conquista, uno debe ofrecerle reverencias a la personalidad de Dios, a Nara Narayan Rishi, el ser humano supremo, a la Madre Saraswati, la diosa del conocimiento, a Srila Vyasadeva, el autor, y a Srila Prabhupada, el traductor. Srimad Bhagavatam, canto primero. De la vida y enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Continuamos. En lo referente a la disciplina y a los principios de la orden de vida de renuncia, el Señor no transigía en lo más mínimo y en consecuencia, aunque sabía que el rey era un gran devoto, rehusó verlo únicamente porque este último era un hombre de dinero. Con este ejemplo, el Señor quiso hacer énfasis en el comportamiento adecuado de un trascendentalista. El trascendentalista no tiene nada que ver con mujeres ni dinero. Siempre debe abstenerse de esa clase de relaciones íntimas. Sin embargo, el rey fue favorecido por el Señor en virtud de un plan experto que los devotos elaboraron. Eso significa que el amado devoto del Señor puede favorecer a un neófito de forma más magnánima que el mismo Señor. Por consiguiente, los devotos puros nunca cometen una ofensa a los pies de otro devoto puro.
Una ofensa que se haga a los pies del loto del Señor es a veces excusada por el misericordioso Señor mismo. Pero una ofensa a los pies de un devoto es muy peligrosa para aquel que verdaderamente quiere progresar en el servicio devocional. Mientras el Señor permaneció en Puri, miles de devotos suyos solían ir a visitarlo durante el festival de carrozas, el Ratha Yatra de Jagannath. Y durante el festival de carrozas, la limpieza del templo de Gundicha, bajo la supervisión directa del Señor, era una función importante. En Puri, el movimiento de Sankirtan en congregación que el Señor dirigía constituía para las masas una exhibición única en su género. Esa es la manera de transformar la mente de las masas y dirigirla hacia la iluminación espiritual. El Señor inauguró ese sistema de Sankirtan en masa, y los líderes de todos los países pueden sacar provecho de este movimiento espiritual para mantener a las masas en un estado puro de paz y amistad entre los unos y los otros. Esta es la exigencia que tiene ahora la sociedad humana actual en todas partes del mundo. Después de algún tiempo, el Señor partió de nuevo en su gira hacia el norte de la India y decidió visitar Brindavan y sus alrededores. Él atravesó las selvas de el Yarikanda en el Madhya Bharat, y todos los animales salvajes también se unieron a su movimiento de Sankirtan. Los tigres, elefantes, osos y venados salvajes, todos juntos acompañaban al Señor, y el Señor los acompañó en el Sankirtan. Con esto, Él demostró que mediante la propagación del movimiento del Sankirtan, del canto y glorificación de los nombres del Señor, hasta los mismos animales salvajes pueden vivir en una atmósfera de paz y amistad. Así que con mucha más razón pueden hacerlo hombres que se supone que son civilizados. Ningún hombre del mundo rehusará unirse al movimiento de Sankirtan. Además, el movimiento de Sankirtan del Señor no está restringido a ninguna casta, credo, color o especie. He aquí la evidencia directa de su gran misión. Él permitió incluso que los animales salvajes participaran en su gran movimiento. En su camino de regreso a Brindavan, el Señor llegó primero a Prayag, donde se encontró con Rupa Goswami y su hermano menor, Anupama. Luego bajó hasta Banares. Durante 2 meses instruyó a Sri Sanatan Goswami en lo referente a la ciencia trascendental. Las instrucciones que le dio a Sanatan Goswami constituyen en sí una larga narración, y aquí no es posible hacer la presentación completa de ellas. Las ideas principales se dan a continuación. Sanatan Goswami, anteriormente conocido como Sakramayika, estaba al servicio del gabinete del gobierno de Bengala, bajo el régimen de Nawab Hussain Shah. Él decidió unirse al Señor y en consecuencia se retiró del servicio. Cuando el Señor llegó a Varanasi, en su camino de regreso de Brindavan, fue huésped de Sri Tapana Mishra y Chandra Shekhara, y era asistido por un brahmana de Maharashtra. En esa época, Varanasi estaba dirigida por un gran sanyasi de la escuela Mayavada, de nombre Sripad Prakasananda Saraswati. Mientras Sri Chaitanya Mahaprabhu estaba en Varanasi, la gente en general se sentía más atraída por él, debido a su movimiento de Sankirtan masivo. A donde quiera que iba de visita, especialmente cuando iba al templo Vishvanatha, miles de peregrinos lo seguían. A algunos los atraían sus características corporales
y a otros los atraían sus melodiosos cantos de glorificación al Señor. Los sannyasis mayavadis llamaban entre sí Narayan. Varanasi aún está inundada de muchos sannyasis mayavadis. Algunas personas que vieron al Señor en su grupo de Sankirtan consideraron que de hecho era Narayan, y este informe llegó hasta el lugar en que se encuentra el gran sannyasi Prakasananda. En la India siempre ha existido una clase de rivalidad espiritual entre las escuelas Mayavadas y Bhagavata. Por eso, cuando Prakasananda le llegaron las noticias acerca del Señor, se enteró de que este era un sannyasi Vaishnava y por consiguiente minimizó el valor del Señor ante aquellos que le trajeron las noticias. Él menospreció las actividades del Señor porque éste predicaba el movimiento de Sankirtan, que en su opinión no era más que un sentimentalismo religioso. Prakasananda era un estudiante profundo del Vedanta. Les aconsejó a sus seguidores que le prestaran atención al Vedanta y que no participaran del Sankirtan. A un devoto brahmana que se había convertido en devoto del Señor no le gustó la crítica que hizo Prakasananda Swami y fue a expresarle su sentimiento al Señor. Él le contó al Señor que cuando pronunció su nombre ante el sannyasi Prakasananda, este criticó muy duramente al Señor. Aunque el brahmana oyó a Prakasananda Swami pronunciar varias veces el nombre de Chaitanya, el brahmana estaba asombrado de ver que el sannyasi Prakasananda no podía vibrar el sonido Krishna ni siquiera una vez, si bien pronunció el nombre de Chaitanya varias veces. Sonriendo, el Señor le explicó al devoto brahmana por qué el Mayavadi no pudo pronunciar el santo nombre del Señor Krishna. Los Mayavadis ofensores a los pies del loto de Krishna, aunque siempre pronuncian Brahma, Atma o Chaitanya, y debido a que son ofensores a los pies del loto de Krishna, de hecho no pueden pronunciar el santo nombre de Krishna. El nombre de Krishna y Krishna, la personalidad de Dios, son idénticos. En el reino absoluto no hay diferencia entre el nombre, la forma o la personalidad, la persona de la verdad absoluta. Debido a que en la esfera absoluta todo es bienaventuranza trascendental. Para la personalidad de Dios Krishna no hay diferencia entre el cuerpo y el alma. Así pues, Él es diferente de la entidad viviente, la cual siempre es diferente de su cuerpo externo. Debido a la posición trascendental de Krishna, al profano le es muy difícil conocer verdaderamente a la personalidad de Dios. Krishna, su santo nombre y fama, su nombre, fama, forma y pasatiempos son todos una única y misma identidad trascendental. No pueden ser conocidos mediante el uso de los sentidos materiales. Las relaciones trascendentales que se observan en los pasatiempos del Señor son la fuente de aún mucha más bienaventuranza que la que se puede experimentar mediante la percepción del Brahman o por volverse uno con el Supremo. De no haber sido así, aquellos que ya están situados en medio de la dicha trascendental de Brahman no habrán sido atraídos por la dicha trascendental de los pasatiempos del Señor. Después de esto, los devotos del Señor organizaron una gran reunión a la que invitaron a todos los sannyasis, incluyendo al Señor y a Prakasananda Saraswati Maharaj. En esa reunión, los dos eruditos sostuvieron una larga conversación acerca de los valores espirituales del movimiento del Sankirtan. Y a continuación se presenta un resumen de ello. Prakasananda Swami, el gran sannyasi Mayavadi, le preguntó al Señor cuál era la razón de que él prefiriera el movimiento de Sankirtan al estudio del Vedanta Sutra.
Prakasananda Maharaj dijo que es deber de un sannyasi leer el Vedanta Sutra. ¿Qué motivaba al Señor a entregarse al Sankirtan? Después de esas preguntas, el Señor respondió de forma sumisa: me he entregado al movimiento del Sankirtan y no al estudio del Vedanta porque soy un gran tonto. El Señor se presentó así como uno de los innumerables tontos de esta era, que son completamente incapaces de estudiar la filosofía Vedanta. La participación de los tontos en el estudio del Vedanta ha causado muchísimos estragos en la sociedad. Así pues, el Señor continuó hablando. Y debido a que soy un gran tonto, mi maestro espiritual me prohibió jugar con la filosofía Vedanta. Él dijo que era mejor que yo cantara el santo nombre del Señor, porque eso me liberaría del cautiverio material. En esta era de Kali no hay otra religión más que la glorificación del Señor mediante el proferimiento de su santo nombre. Y ese es el mandato de todas las escrituras reveladas. Y mi guru, mi maestro espiritual, me ha enseñado un sloka del Brahma Naradilla Purana. Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama Eva Kevala, Kalaunasti Evanasti, Evanasti Evagatiran Yataha. Así que siguiendo la orden de mi maestro espiritual, yo canto el santo nombre de Hari. Y ahora estoy loco por ese santo nombre. Siempre que profiero el santo nombre, me olvido por completo de mí mismo. Y a veces río, lloro y bailo como un loco. Yo creí que de hecho me había vuelto loco con ese proceso de cantar. Por consiguiente le pregunté a mi maestro espiritual acerca de ello. Él me informó que ese era el verdadero efecto del canto del Mahamantra, el santo nombre del Señor, el cual produce una emoción trascendental que es una manifestación rara. Es la señal del amor puro por Dios, que constituye el fin último de la vida. El amor por Dios es trascendental a la liberación, estado mukti, y en consecuencia recibe el nombre de la quinta etapa de la iluminación espiritual por encima de la etapa de la liberación. Por cantar el santo nombre del Señor, el santo nombre de Krishna, uno llega a la etapa de amor por Dios. Y menos mal que afortunadamente yo fui favorecido con esa bendición. Al oír esa declaración del Señor, el Sannyasi Mayavadi le preguntó a este cuál era el prejuicio de estudiar el Vedanta junto con el canto del santo nombre. Prakasananda Saraswati Maharaj sabía bien que anteriormente el Señor había sido conocido como Nimai Pandit, un erudito muy culto en la ciudad de Nadwi, y el hecho de que se presentara como un gran tonto tenía sin duda alguna un propósito. Al oír esa pregunta del Sannyasi, el Señor sonrió y dijo: mi querido Señor, si me lo permite, contestaré su pregunta. Todos los sannyasis allí presentes estaban muy complacidos con el Señor por su trato honesto, y todos respondieron únicamente que no se sentirían ofendidos por lo que él respondiera. El Señor habló entonces de la siguiente manera: el Vedanta Sutra consta de palabras o sonidos trascendentales proferidos por la trascendental personalidad de Dios. Por ello, en el Vedanta no puede haber deficiencias humanas, tales como error, ilusión, engaño o ineficacia. El mensaje de los Upanishads se expresa en el Vedanta Sutra, y lo que allí se dice directamente es glorioso sin lugar a dudas. Cualquier interpretación que Sankaracharya haya dado no tiene relación directa con el sutra. Por lo tanto, dicho comentario arruina todo. La palabra Brahman denota al más grande de todos, el cual está colmado de opulencias trascendentales superiores a todo. Brahman es, en fin de cuentas, la personalidad de Dios, y a él lo cubren las interpretaciones indirectas y se le establece como impersonal.
Todo lo que hay en el mundo espiritual está colmado de bienaventuranza trascendental, incluso la forma, el cuerpo, el lugar y los enseres del Señor Supremo. Todos están eternamente conscientes y llenos de bienaventuranza. El Acharya Sankara no tiene la culpa de haber interpretado así el Vedanta, mas todo aquel que lo acepte se condena indudablemente. Cualquiera que considere que el cuerpo trascendental de la personalidad de Dios es una cosa mundana, es seguro que comete la más grande de todas las ofensas. Es una gran blasfemia. Así pues, el Señor le habló al Sannyasi casi de la misma manera que le habló a Bhattacharya de Puri, y por medio de argumentos poderosos anuló las interpretaciones mayavadas del Vedanta Sutra. Todos los sannyasis presentes proclamaron que el Señor era los Vedas personificados y la personalidad de Dios. Todos los sannyasis se convirtieron al culto del Bhakti Yoga. Todos ellos aceptaron el santo nombre de Sri Krishna y todos cenaron juntos con el Señor en medio de ellos. Después de esta conversación de los sannyasis, aumentó verlo personalmente. El Señor estableció así la importancia primaria. Aumentó en Varanasi la popularidad del Señor y miles de personas se reunieron para verlo personalmente. El Señor estableció así la importancia primaria del Srimad Bhagavatam Dharma y derrotó todos los demás sistemas de iluminación espiritual. Después de ese incidente, toda la gente de Varanasi quedó subyugada por el movimiento trascendental del canto del santo nombre, el Harinama Sankirtan. Mientras el Señor estaba acampando en Varanasi, Sanatana Goswami también llegó allí después de retirarse de su cargo. Anteriormente él era uno de los ministros de Estado del gobierno de Bengala, que en ese entonces se hallaba bajo el régimen de Nawab Hussain Shah. Él tuvo algunas dificultades en liberarse del servicio estatal, pues el Nawab no quería dejarlo ir. No obstante, llegó a Varanasi y el Señor le enseñó los principios del servicio devocional. Él lo instruyó acerca de la posición constitucional del ser viviente, la causa de su cautiverio bajo el control de las condiciones materiales, su relación eterna con la personalidad de Dios, las expansiones del Señor en diferentes porciones plenarias de encarnaciones, su control de las diferentes partes del universo, la naturaleza de su morada trascendental, las actividades devocionales y sus diferentes etapas de desarrollo, las reglas y regulaciones para alcanzar las etapas graduales de la perfección espiritual, las señales de las diferentes encarnaciones en las diferentes eras y cómo reconocerlas refiriéndose al contexto de las escrituras reveladas. Las enseñanzas que el Señor le impartía a Sanatana Goswami forman un extenso capítulo del texto de Sri Chaitanya Charitamrita. Y para explicar todas las enseñanzas con lujo de detalles, se requeriría de un libro por sí solo. Estas se tratan minuciosamente en nuestro libro del Teaching of Lord Chaitanya. En Mathura, el Señor visitó todos los lugares importantes. Luego llegó, además de eso, como sannyasi, llegó a Vrindavan. Sri Chaitanya apareció en la familia de un brahmana de clase alta y además de eso, como sannyasi, era el preceptor de todos los varnas y ashrams, pero él solía aceptar comida que le ofrecieran toda clase de Vaishnavas, preferiblemente ofrecida al Señor. En Mathura se considera que los brahmanas sanodilla son del nivel bajo de la sociedad.
pero el Señor también aceptó comidas en la casa de un brahmana de esa clase social, porque su anfitrión resultaba ser discípulo de la familia de Madhavendra Puri. En Brindavan el Señor se bañó en 24 gatas y balnearios importantes y viajó por todos los 12 vanas, o sea, los bosques más importantes. En esos bosques, todas las vacas y los pájaros le dieron la bienvenida como si él fuera su muy viejo amigo. El Señor también comenzó a abrazar a todos los árboles de esos bosques, y por el hecho de hacer eso, sintió los síntomas del éxtasis trascendental. A veces se quedaba inconsciente, pero se le hacía volver en sí mediante el canto del santo nombre de Krishna. Los síntomas trascendentales que se hicieron visibles en el cuerpo del Señor durante su travesía por el bosque de Brindavan eran todos únicos e inexplicables, y solamente hemos presentado una sinopsis de ellos. Algunos de los lugares importantes que el Señor visitó en Brindavan fueron Kamyavana, Adishvara, Pavana Sarovara, Kadiravana, Shesasayi, Kelatirtha, Bandravana, Badravana, Sirvana, Lauhavana, Mahavana, Gokula, Kaliyeghida, Dwadasaditya, Kesitirtha, entre otros. Cuando él vio el lugar en el que se llevó a cabo la danza rasa, de inmediato cayó al suelo, sumido en un trance. Durante su estancia en Brindavan estableció su centro de actividades en Akrura Gata. Su sirviente personal, Kridas Vipra, lo indujo a que Brindavan regresara a Prayag para bañarse durante el Magamela. El Señor accedió a la proposición y partieron hacia Prayag. En el camino se encontraron con unos patans, entre quienes se hallaba un erudito ulema. El Señor sostuvo algunas conversaciones con el ulema y sus acompañantes, y lo convenció de que en el Corán también hay descripciones del Bhagavata Dharma y de Krishna. Todos los Pantans se convirtieron a su culto del servicio devocional. Cuando regresó a Prayaga, Srila Rupa Goswami y su hermano menor se reunieron con él cerca del templo Bindu Madhava. Esta vez el Señor fue recibido más respetuosamente por la gente de Prayag. Vajavabhata, quien residía en la ribera opuesta del Prayag, en la aldea de Adailya, había de recibirlo en su casa, pero el Señor, mientras iba hacia allá, se lanzó al río Yamuna. Con gran dificultad fue rescatado en un estado inconsciente. Finalmente visitó el centro de actividades de Vajavabhata. Este Vajavabhata era uno de sus principales admiradores, pero luego inauguró su propio grupo, el Vajavad Sampradaya. En Prayag, a orillas del Daswamedha Gata, y durante 10 días seguidos, el Señor instruyó a Rupa Goswami en lo referente a la ciencia del servicio devocional al Señor. Él enseñó al Goswami las divisiones de las escrituras de las criaturas vivientes en las 8.400.000 especies de vida. Luego le enseñó lo referente a las especies humanas. De entre ellas, disertó acerca de los seguidores de los principios védicos, entre los cuales señaló a los trabajadores fruitivos, entre estos señaló a los filósofos empíricos, y entre estos últimos a las almas liberadas. Él dijo que únicamente existen unas cuantas que en realidad son devotos puros del Señor Krishna. Srila Rupa Goswami era el hermano menor de Sanatana Goswami,
y cuando se retiró de su empleo, trajo consigo 2 embarcaciones repletas de monedas de oro. Esto significa que trajo consigo unos cientos de miles de rupias que había acumulado con la labor de su servicio. Y antes de abandonar el hogar para ir donde se encontraba Sri Chaitanya Mahaprabhu, dividió la riqueza de la siguiente manera. El 50% lo dispuso para el servicio del Señor y sus devotos, el 25% para los familiares, el 25% restante para sus necesidades personales en caso de emergencia. De esa manera, él les dio el ejemplo a todos los cabezas de familia. El Señor instruyó a Goswami en lo referente al servicio devocional, equiparando a una enredadera, y le aconsejó que protegiera la enredadera del Bhakti Yoga muy cuidadosamente de la ofensa del elefante loco o la ofensa a los devotos puros. Además, la enredadera tiene que ser protegida de los deseos de disfrute de los sentidos, de la liberación monista y de la perfección del sistema del Hatha Yoga. Todo eso es perjudicial en el sendero del servicio devocional. De igual manera, la violencia en contra de los seres vivientes y el deseo de ganancia material y de aceptación y fama mundanas son todos perjudiciales para el progreso del Bhakti o Bhagavata Dharma. El servicio devocional puro debe estar liberado de todo tipo de deseo de complacencia a los sentidos, aspiraciones fruitivas y cultivo de conocimiento monista. Uno debe estar liberado de toda clase de designaciones, y al quedar así transformado y elevado al estado de pureza trascendental, puede entonces servir al Señor mediante los sentidos purificados. Mientras exista el deseo de disfrutar sensualmente, de volverse uno con el Supremo o de poseer los poderes místicos, no hay posibilidad alguna de alcanzar la etapa de servicio devocional puro. El servicio devocional se conduce bajo 2 categorías, es decir, la práctica primaria y la emoción espontánea. Cuando uno puede elevarse al plano de la emoción espontánea, puede progresar aún más, mediante apego, sentimiento y amor espiritual, y muchas otras etapas más elevadas de la vida devocional, para las cuales no existen palabras en este idioma. Nosotros hemos tratado de explicar la ciencia del servicio devocional en nuestro libro, El Néctar de la Devoción, el cual se basa en la autoridad del Bhakti Rasamrita Sindhu de Srila Rupa Goswami. El trascendental servicio devocional tiene 5 etapas de reciprocidad. La primera, la etapa de la autorrealización, que se encuentra inmediatamente después de la liberación del cautiverio material, se denomina la etapa Shanta o neutra. La segunda, después de eso, cuando se desarrolla conocimiento trascendental acerca de las opulencias internas del Señor, el devoto pasa a la etapa de Dasya. La tercera, con el desarrollo subsiguiente de la etapa de Dasya, se llega a un estado de fraternidad respetuosa con el Señor. Por encima de ese se manifiesta un sentimiento de amistad en términos de igual a igual. Ambas etapas se denomina la etapa Sakya o el servicio devocional en estado de amistad. El cuarto, por encima de esta, se halla la etapa de afecto paternal por el Señor, y ella se denomina la etapa Vatsalya. Y por encima de esta última se halla la etapa de amor conyugal, que se denomina la etapa más elevada del amor puro por Dios. Aunque no hay ninguna diferencia en la calidad de ninguna de las etapas anteriores, la última etapa del amor conyugal por Dios recibe el nombre de etapa de Madhurya. Así pues, Sri Chaitanya Mahaprabhu instruyó a Rupa Goswami en lo referente a la ciencia devocional y lo encargó de excavar en Vrindavan los sitios perdidos de los pasatiempos trascendentales del Señor Supremo. Después de esto,
El Señor regresó a Varanasi, liberó a los sannyasis e instruyó el hermano mayor de Rupa Goswami. Ya eso lo hemos discutido. El Señor dejó por escrito únicamente 8 slokas de sus instrucciones que se conocen como el Siksastaka. Todos los demás libros de su culto divino fueron escritos de una manera extensa por los principales seguidores del Señor, los 6 Goswamis de Brindavan, y los seguidores de estos. El culto de la filosofía Chaitanya es más rico que cualquier otro, y se admite que es la religión viviente del día con la potencia de propagarse como el Visva Dharma o la religión universal. Nos complace que el asunto haya sido acogido por algunos sabios. Tales como Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj y sus discípulos. Esperamos ansiosamente los felices días del Bhagavata Dharma o Prema Dharma, inaugurado por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Los 8 slokas que compuso el señor Chaitanya son los siguientes. El Siksastaka. Chetodarpanam Arjanam Bhamahavarni Nirvavanam Sreyakariva Chandrika Vitaranam Vidavadu Jivanam Ananda Buddhim Vardhanam Pratipadam Purnan Rita Swadanam Sarvanaspanam Param Vihayate Sri Krishna Sankirtanam. Gloria al Sankirtan de Sri Krishna, que limpia el corazón de todo el polvo acumulado por años y extingue el fuego de la vida condicionada de reiterados nacimientos y muertes. Este movimiento de Sankirtan es la bendición principal para toda la humanidad, pues difunde los rayos de la luna de la bendición. Es la vida de todo el conocimiento trascendental. Aumenta el océano de la bienaventuranza trascendental y nos permite saborear plenamente el néctar que siempre estamos ansiosos. Namna Karivaduraniya Sarvashati Tatarpitani Yamitas Maranena Kalaha Etadrisita Vakripa Bhagavan Mamapi Durdaiva Nidrisana Janina Nuragaha. Oh mi Señor, solo tu santo nombre puede otorgarle toda clase de bendición a los seres vivientes. Por eso tú tienes cientos y millones de nombres, tales como Krishna y Govinda. En estos nombres trascendentales has invertido todas tus energías trascendentales. Ni siquiera hay reglas estrictas para cantar esos nombres. Oh mi Señor, tú eres tan bondadoso que nos has permitido acercarnos a ti fácilmente mediante el canto de tus santos nombres. Pero yo soy tan desafortunado que no siento atracción por ellos. Trinahapi sunichena, tarorhapi sahisnuna, amanina manadena, kirtanilla sadahari. Uno debe cantar el santo nombre del Señor en un estado mental humilde, considerándose más bajo que la hojarasca de la calle. Uno debe ser más tolerante que un árbol y estar extenso de todo sentimiento de vanidad y estar dispuesto a ofrecerle pleno respeto a los demás. En semejante estado mental uno puede cantar el santo nombre del Señor constantemente. Nanana yanana sundari kavitam vayagadi sakamaye mama yanmani svare bhavatar vaitira itukitvaye. Oh mi Señor, oh Señor Todopoderoso, no tengo ningún deseo de acumular riquezas, ni tampoco deseo bellas mujeres, ni quiero tener seguidor alguno. Lo único que quiero es tu servicio devocional sin causa, nacimiento tras nacimiento. Ajinandatanu kinkaram, patitamam bisame vamvadu, kripayata papankaya, stitadurisa sadrisam vichintaya. Oh hijo de Maharaj Nanda, Krishna, yo soy tu siervo eterno. Mas aún así, de una manera u otra he caído en este océano del nacimiento y de la muerte. Por favor, rescátame de este océano de muerte, colócame a tus pies de loto, como uno de los átomos de ellos.
Nayangala Rudaraya, Bangadgada Rudayagira, Pulakaini Chitam Baputkada, Tanamangrahane Babillate. Oh mi Señor, ¿cuándo se adornarán mis ojos con lágrimas de amor fluyendo constantemente al cantar tu santo nombre? ¿Cuándo se me ahogará la voz y se erizarán los vellos de mi cuerpo al recitar tu nombre? Yugayitani mi sena, Yasusa Parsayitan, Sunyayitan Yagat Sarvan, Govinda Virajename. Oh Govinda, sintiendo la separación de ti, considero que un momento es como 12 años o más. Lágrimas fluyen de mis ojos como torrentes de lluvia, y en tu ausencia me estoy sintiendo totalmente vacío en este mundo. Alicia Paratam Pinastumam, Arsana Marmahatan Karutuva, Yatatava Vidatulam Pato, Matprananasta Sevana Paraha. Yo no conozco a nadie más que a Krishna como mi Señor, y Él lo seguirá siendo, aunque me maltrate con su abrazo, o aunque me destroce el corazón al no estar presente ante mí. Él es completamente libre de hacer todo lo que quiera conmigo, pues Él es siempre mi Señor venerable incondicionalmente. Sisisasta Kaki, Jai.